Capítulo 9, 18 de diciembre de 1991. Hogwarts. Buenas tardes a todos, dijo el profesor Kettleburn. Hoy tengo algunas criaturas que me gustaría que miraras. No necesitas tomar notas. Por lo tanto, puedes dejar tus mochilas aquí hasta el final de la lección. Aunque te aconsejo que escuches con atención, ya que la información que te doy volverá a aparecer en lecciones futuras. Ahora, comenzaremos con un ejemplo de una criatura más difícil. Está a unos 2 minutos de caminata desde aquí. Sígueme. Kettleburn mostró a la clase, que todos dejaron sus bolsas, el borde del bosque, donde se encontraban varios potreros, en los que había reunido el primer tipo de criaturas. Estas bellezas son hipogrifos. En el mundo mágico, se usaban para viajar, transportar grandes entregas de mercancías a largas distancias, especialmente antes de que se descubrieran los trasladores, y también como guardianes de propiedades mágicas mucho más atrás en el pasado. Durante mucho tiempo, la gente mágica común no sabía cómo manejarlos adecuadamente, lo que significaba que su naturaleza orgullosa y su tendencia a atacar si se sentían insultados los hacía difíciles de superar. Algunos también los consideraban símbolos de estatus, ya que se ven muy impresionantes. Se difundió cómo manejarlos, el aspecto del transporte se volvió predominante por su posición en el mundo mágico. Hoy en día, trabajan principalmente en negocios donde se manejan cosas sensibles que reaccionan mal a los hechizos que se usan para manejarlas. Los hechizos comunes como el hechizo de levitación para mover cajas pueden influir negativamente en ciertos ingredientes de las pociones, sobre los cuales el profesor Snape puede contarle más. También es para lo que se utilizan los hipogrifos de Hogwarts la mayor parte del tiempo. Un hipogrifo adulto puede transportar unos 200 kilos de bienes fácilmente, además de su jinete. Es decir, uno de ellos podría llevar 300 kilos de peso cada día. Los niños parecieron interesados. Sin embargo, los hipogrifos estarán cubiertos en nuestro examen de fin de año. Ahora continuemos y les mostraré nuestro próximo sinvergüenza. Dejaron atrás los potreros y el profesor Kettleburn les mostró una serie de pequeñas jaulas con un frente de vidrio, mostrando varias pequeñas criaturas negras con pico. Dentro de estas jaulas hay escarbatos. Son inofensivos, excepto que son cleptómanos extremos. Robarán todo lo brillante que encuentren. Sus sacos pueden contener mucho más de lo que imaginas. Si trabajas con escarbatos, siempre debes asegurarte de que tus objetos de valor están bien sujetos a tu cuerpo, o mejor aún, no los llevas encima, ya que irán tras ellos. Los estudiantes asintieron y algunas chicas arrullaron a las lindas criaturas. No parecía que fueran tan traviesos. Continuaron, y el profesor les mostró Boutrucles, mencionando que eran parte del plan de estudios de quinto año, luego Krups, cangrejos de fuego, salamandras y luego unos Abraxans para terminar el recorrido. Los Abraxans que tenemos aquí son ejemplos típicos de su especie con pelaje dorado y melena plateada. Estos dos han sido enviados aquí porque los establos de Beauxbatons están en renovación y no tenían espacio para guardar todos los Abraxans de su escuela. ¿Dónde Hogwarts? Usa Testrals para llevar nuestros vagones de la estación a la escuela. Beauxbatons en Francia usa Abraxans, explicó el profesor Kettleburn. Como estos dos solo permanecerán aquí hasta febrero, serán parte de las lecciones de cuidado de criaturas mágicas de todos los años hasta entonces. ¿Qué son los Testrals, profesor? Ashley preguntó. Siempre pensé que los carruajes no tenían ninguna criatura tirando de ellos, ya que no se puede ver nada. Son caballos especiales que solo pueden ser vistos por aquellos que han visto la muerte, señorita Azzolini. Son carnívoros y Hogwarts tiene una de las únicas manadas domesticadas en el mundo mágico. Debido al aspecto de que solo unas pocas personas pueden ver ellos, las personas supersticiosas los consideran desafortunados. Sin embargo, es muy útil tener Testrals a mano.
El profesor Dumbledore los usa regularmente para viajar a conferencias de IU en otros países, ya que los trasladores internacionales pueden ser muy desagradables para el cuerpo. También colecciona varios de los colegas de IU en el camino hacia allí, ya que están de acuerdo con él en que usar un carruaje tirado por testrales era mucho mejor que sufrir los efectos a menudo repugnantes de los trasladores internacionales, respondió el profesor Ketleburn, aunque no conocerás a los testrals antes quinto año como muy pronto. Los estudiantes archivaron esa información nuevamente. Muy bien, durante las vacaciones, quiero que todos lean sobre 3 criaturas. La primera son los gusanos Flover. Solo los cubriremos brevemente en la próxima lección, ya que, si bien deben tratarse en clase, no lo son. No es difícil de manejar y no requiere ningún tipo de habilidad real. El segundo es el Streeler. El tercero es el Niffler. Cubriremos ambos durante las próximas 2 lecciones. Ahora, eso es todo por hoy. No tengo ningún ensayo para las vacaciones, pero te interrogaré sobre esas 3 criaturas durante nuestra próxima clase. Despedido, anunció el profesor Ketleburn. Harry caminó con sus amigos de regreso al castillo. Esa fue su última clase del día antes de prepararse para tomar los trenes de regreso a casa. Se sintió aprensivo. A pesar de lo que esperaba, sus padres habían interactuado muy poco con él este año. Seguro que habían pasado mucho tiempo con Max, pero eso se debía en parte a que Lily le hizo tomar estudios muggles y a que James era su instructor de vuelo. Los 4 habían interactuado muy poco durante los últimos 4 meses. Y para ser completamente honesto, realmente no podría importarle menos. Tenía excelentes relaciones con los Delcours y su mentor Isaac Patterson. Esos eran los mejores compañeros que alguien podría desear. Probablemente era mejor entonces que cuanto menos tiempo pasara con los Potter, más podría pasar con los Delcours. No había resentimientos contra su familia, pero simplemente tenía gente con quien pasar el rato que era mucho mejor. Caminaron hasta el gran comedor para tomar algo de comer antes de recoger sus cosas y dirigirse a la estación de tren. Catherine y Joe terminaron en una partida de ajedrez mágico que no pudieron terminar antes de terminar su comida. Entonces se convirtió en un empate. Es hora de reunir nuestras cosas, dijo Harry a sus amigos. Después de recolectar sus suministros y entregárselos a los elfos domésticos para que llevaran al trío a la estación de tren. Pronto llegaron a la estación de tren donde todos los demás estudiantes ya estaban en el expreso de Hogwarts. Los Potter ya se habían aparecido en casa más temprano en la mañana. Los 3 se apresuraron a encontrar un buen asiento para el viaje a casa. Finalmente se decidieron por un compartimento en la parte delantera del tren. Al entrar tomaron asiento. Pronto el expreso de Hogwarts cobró vida y empezó a moverse. Los 3 iniciaron una conversación. Y la mente de Harry pasó de los Potter a su amigo de cabello plateado a quien no podía esperar a ver. Sus juegos pronto fueron interrumpidos por los sonidos que indicaban que habían llegado a la estación de tren. Levantándose, los 3 se unieron a la multitud que salía del tren. Al subir a la plataforma, todos comenzaron a buscar sus vehículos. Catherine y Joe se unieron a sus familias y Harry buscó en la plataforma al señor Patterson, a quien vio haciéndole señas desde detrás de una multitud de pelirrojos. Acercándose con una gran sonrisa en su rostro, Harry saludó a su mentor. Los 2 se dieron un rápido abrazo cuando se acercaron. El señor Patterson se giró para mirar sus cosas. ¿Tengo todo lo que necesitas, Harry?, preguntó. Harry asintió afirmativamente. ¿Y tienes a Medusa?, preguntó el señor Patterson. Harry señaló su maleta. Está bien, vámonos entonces, dijo el señor Patterson volviéndose para guiar a Harry a través de una estación de tren llena de gente. Luego, el señor Patterson hizo que Dobby llevara las cosas de Harry a Delcours Place. Sacó un trozo de madera. Agarra esto, Harry, dijo.
Harry asintió y agarró el traslador junto con el señor Patterson. Pronto llegaron frente a la acogedora figura de Delcourt Manor. Solo un pensamiento pasó por la mente de Harry. Estoy en casa. 20 de diciembre de 1991 París, Francia. Harry se sentó en la mesa de la cocina con Fleur desayunando antes de comenzar el día. Habían decidido visitar un parque de diversiones Muggle llamado Jardín d'Acclimatation más tarde hoy después de haber salido recientemente de la escuela. Visitar un parque de diversiones había sido algo alto en su lista de cosas por hacer, pero nunca lo habían logrado. Terminaron su comida y Fleur tomó su plato para lavarlo antes de salir con el señor Patterson. Hablando de eso, Harry vio al mago mayor llegar a la cocina, probablemente recién levantado recientemente. Parecía increíblemente bien descansado y listo para partir. Buenos días, dijo Isaac alegremente. ¿Ya terminaron su desayuno? Sí, asintió Harry. Fleur acaba de terminar de limpiar y luego podemos irnos. Pronto su amigo salió de la cocina y juntos salieron de la casa antes de desaparecer. Llegaron a una casa mágica en el centro de París a la que la gente podía llegar antes de dirigirse a la parte Muggle de la ciudad. Al salir del edificio, los tres caminaron hasta llegar a la puerta de entrada principal. Deteniendo a Isaac, sacó una bolsa y la revolvió sacando varias monedas. Aquí, dijo, Apolline me dio algo de dinero Muggle que ustedes dos pueden gastar aquí. Gracias, dijo Harry mientras caminaban hacia el parque. ¿A dónde te gustaría ir primero? Preguntó Harry volviéndose hacia Fleur. Su respuesta fue montaña rusa. La cola tardó casi 45 minutos en pasar, pero ya se estaban acercando a la montaña rusa gigante. Era del tipo en el que estabas inclinado de modo que tus piernas colgaban y mirabas al suelo. Isaac sonrió al asistente de la atracción y subió a la plataforma elevada donde colgaban los relucientes carros. Se sentó en el asiento, seguido por Harry y Fleur. Después de que todos estuvieron sentados en su carrito, las bandas se cerraron alrededor de sus tobillos y un cinturón de seguridad protector cayó frente a ellos. Pronto el piso descendió al suelo al menos 2 pies debajo de ellos. Luego, los carros se inclinaron rápidamente hacia adelante, por lo que ahora estaban frente a la plataforma para abordar el viaje, y luego salió disparado con la fuerza de lo que parecía un avión a reacción. Subieron por un elevador de cadena bastante grande justo al comienzo, momento en el que Fleur comenzó a murmurar malas palabras en voz baja. Cuando llegaron al punto más alto de la montaña rusa, tuvieron una vista perfecta de todo el parque. Pareció increíble por un momento, y luego cayeron de nuevo a la tierra. El viaje los llevó a través de una compleja serie de bucles, tirabuzones y caídas terriblemente altas hasta que finalmente regresaron a la estación. Fleur parecía estar absolutamente aterrorizada cuando se detuvieron por completo. Los cinturones de seguridad que los rodeaban se soltaron y por un momento, cuando Harry no vio que el de ella se levantaba, se dio cuenta de que ella todavía estaba agarrando el manillar con tanta fuerza que no podían levantarse. Harry se bajó de su carrito y regresó al de ella. Oye, murmuró inclinándose, tienes que soltar las manijas para poder salir. Al darse cuenta de lo que estaba diciendo, finalmente Fleur soltó la barra y tomó la mano que Harry le ofrecía para ayudarla. Isaac la miró preocupado. ¿Estás bien, Fleur? Pensé que querías ir a este paseo. Oh, respondió ella temblorosamente, aunque no sabía que la montaña rusa sería tan rápida. Harry se rió entre dientes. Entonces sentémonos y orientemos nuestras cabezas nuevamente. Bajando las escaleras con Fleur agarrándose de su brazo para asegurarse de que no se cayera. Por eso no me gusta volar, le murmuró al oído. No pudo evitar sonreír levemente mientras caminaban hacia un banco del parque. Una vez que se sentaron, Isaac sacó un mapa del parque y miró a su alrededor. Después de que Fleur se sintiera mejor, Isaac les mostró el mapa. No creo que los viajes rápidos sean una buena idea ahora, dijo.
Fleur interrumpió. Ustedes dos pueden continuar con esas cosas. Puedo esperar a un lado. Isaac negó con la cabeza. No, tenemos que permanecer juntos, insistió. Entonces estaba pensando cómo te gustaría ir en algo como la noria, que no es tan rápido. Después de pensar unos segundos, Fleur estuvo de acuerdo en que sería una mejor idea. Llegaron frente a la noria. Después de pagarle al operador, los tres se subieron a uno de los asientos. Pronto estuvieron en el aire. «Wow», jadeó Harry mirando a París. «Esto es muy diferente a volar». Isaac se rió entre dientes. «Sí, es una vista única, eso es seguro», dijo mirando la Torre Eiffel. Fleur también parecía estar bastante interesada en ver las vistas debido al hecho de que se estaba deslizando por el banco para mirar por el costado junto con Harry. La dejó deslizarse a su lado para tener una buena vista desde la noria. Isaac sonrió y dejó que los dos disfrutaran el viaje. Poco después de haber pasado un par de horas en el parque, partieron para explorar más lugares de París. El Louvre y la Torre Eiffel son lugares maravillosos para visitar. Sin embargo, fue una molestia cuántas escaleras tuvieron que subir para llegar a la cima de la torre. Sin embargo, la vista desde la cima era absolutamente impresionante. Juró que podía ver a kilómetros de distancia. Fleur, a pesar de haber visitado la Torre Eiffel antes, todavía encontró que la experiencia fue bastante agradable. Después de eso, caminaron a muchos otros lugares de la ciudad. Luego, Fleur los arrastró a lo único que había estado temiendo, una tienda de ropa. El comerciante y el asistente reconocieron a Fleur al instante y la saludaron alegremente mientras lo miraban con curiosidad. Las dos mujeres, que tenían alrededor de 40 años, conocían a Fleur desde hacía mucho tiempo. La mujer en la caja registradora comenzó a charlar alegremente con Fleur mientras ella y la otra mujer lo arrastraban por los pasillos metiéndole camisas, camisetas, jeans y pantalones cortos en sus brazos, lo que ya se estaba convirtiendo en una gran pila. No tenía absolutamente nada que decir sobre la ropa, pero también sabía que no podía hacer nada al respecto. Se metió dentro y comenzó la tortuosa tarea de probarse todos y cada uno de los artículos que ella había elegido para él y salir para que ella viera y considerara si las otras mujeres le habían ayudado o no. Esto se enjuagó y repitió unas 13 veces hasta que finalmente perdió la cuenta. 2 horas agonizantes después y con una notable mella en su dinero, salieron de la tienda cargados con múltiples bolsas en las manos, todas llenas de ropa para el próximo año. Agachándose en un rincón desierto, Isaac rápidamente envió las bolsas a casa con un movimiento de su varita para que no tuvieran que cargarlas durante todo el día. Encontraron un restaurante que servía muchos platos tradicionales de Francia y él estaba ansioso por probar. El lugar tenía mesas afuera y adentro y ellos optaron por sentarse afuera, viendo pasar los autos mientras charlaban y comían. ¿Conseguiremos lo que mamá quiere ahora? ¿Podemos enviarlos de vuelta a casa para no tener que preocuparnos por nada más tarde?, dijo Fleur después de que terminaron de comer. Sí. Se dirigieron al supermercado local donde ella sacó una lista y procedió a buscar los artículos que su madre quería. El lugar era enorme y Harry siguió deambulando por diferentes pasillos antes de que ella finalmente lo ahuyentara diciendo que necesitaba comprar algunas cosas que por alguna razón no quería que él viera, dejándolo explorar un poco hasta que terminara. Pronto Harry e Isaac vieron aparecer a Fleur con un montón de artículos y, como antes, Isaac se deshizo de las bolsas de la manera habitual. Luego Fleur lo llevó al centro de la ciudad, que ahora estaba bastante concurrida. La gente se sentaba en bancos alrededor de la torre del reloj, en algunos casos, en el suelo y, en general, simplemente se divertía. Luego pasaron las siguientes horas divirtiéndose. ¿Finalmente te acordaste de venir a casa?, Apolline preguntó con una sonrisa una vez que regresaron. Los tres murmuraron tímidamente sus disculpas. Ya eran las 8 y habían prometido que regresarían a casa a las 7.
cámbiate y baja rápido, Fleur. Tu abuela ha estado preguntando dónde estaban ustedes dos desde el momento en que llegó. Ellos asintieron y rápidamente subieron las escaleras, deteniéndose para darle a Gabrielle una caja de chocolates que había comprado cuando estaban comprando las cosas que Apolline quería. Después de una ducha rápida, encontró a Fleur esperando afuera de su puerta cuando la abrió vestida con algo similar a lo que tenía el día anterior. Al captar su atención, ella sonrió antes de seguirlo escaleras abajo. «Flor». Una voz agradable llamó desde la mesa del comedor y Fleur corrió hacia la mujer sentada que se parecía inquietantemente a Apolline. «Oh, has vuelto a crecer». Ella se rió mientras Fleur abrazaba fuertemente a la mujer y le impedía levantarse. La mujer, que era la abuela de Fleur, parecía tener todavía unos 30 y tantos años, sus ojos tenían los mismos brillantes orbes de zafiro que los de Fleur. Lo único que delataba su vejez era su postura y la nota de cansancio en su voz. «Es un placer conocerla, señora», dijo con una sonrisa. «Sí, he oído mucho sobre ti, Harry. Mi nombre es Helena Delcourt», dijo Helena alegremente. «Y quiero que sepas ahora que no me gusta que me llamen señora. Soy tan vieja como me siento». Harry sonrió y se instaló en la conversación. Pronto se sentaron para comer y ponerse al día sobre lo que había sucedido durante el año pasado. Mientras Harry se sentaba a la mesa, no podía sentirse más en casa que con los de la Cour. 26 de diciembre de 1991. Mansión Delcourt. «Así que finalmente terminaste», dijo Apolline mientras entraba para ver a Fleur y Harry trabajando en la sala de estar. Al no tener nada que hacer hasta el baile senatorial de Sebastian más tarde en la noche, los dos estudiantes decidieron hacer sus tareas juntos. A lo largo de este año, habían trabajado juntos hablando por encima del relicario, pero siempre era más fácil trabajar con alguien cara a cara, donde realmente se podía ver completamente lo que estaba haciendo. Después de unas 2 horas habían terminado su trabajo y habían pasado el resto del tiempo hablando. Pero ya se acercaba la hora de cenar. Entonces, después de varias horas de trabajo, la voz de Apolline fue bienvenida. La siguieron hasta la cocina para comer. Después de que se sentaron, Apolline comenzó a hablar. «Sebastián llegará a casa alrededor de las 7, dijo. Resulta que este año no organizaremos el baile». «Oh», Fleur parecía confundida. «Que si no somos anfitriones, ¿dónde será?» «Este año se celebrará en casa del senador Charles Aznavour, que es el nuevo líder de la minoría, o básicamente el nuevo diputado de Sebastián». «¿Qué pasó entonces con el senador Yourcenar?», preguntó Harry. «Se retiró en las elecciones de marzo», explicó Apolline. «Oh», dijo Harry asintiendo. Recientemente se había interesado mucho en aprender sobre el Senado francés de la mano de Sebastián. El mundo de la política le apasionaba. Sebastián dijo que encajaría bien en el Senado y que definitivamente apoyaría cualquier candidatura que hiciera en el futuro. A pesar de que todavía estaba en 4º año, Harry había comenzado a pensar en lo que quería hacer después de Hogwarts. Eso todavía era un poco cierto en el futuro, pero ya estaba en la mitad de la escuela. Y quién sabía que tal vez cuando tuviera 20 y tantos o algo así consideraría postularse para el Senado francés. Pero por ahora, se contentaba con escuchar historias. El resto de esas cosas todavía estaba lejos en el futuro. Por ahora estaba perfectamente contento sentado comiendo y charlando con su mejor amiga y madre práctica. Pronto terminaron de comer y Apolline les indicó a los dos que comenzaran a vestirse. Harry estaba confundido. Todavía faltaba un poco de tiempo hasta que tuvieran que irse y su atuendo no tardaría tanto en ponerse. Sin embargo, se dio cuenta de que ese comentario probablemente estaba dirigido más a Fleur que a él. Harry nunca entendería completamente por qué les tomaba tanto tiempo a las chicas prepararse, especialmente para Fleur, quien siempre se veía maravillosa sin importar lo que usara, en su opinión. Pero aún así subieron a cambiarse. Escuchó golpes en la pared y desde la habitación de Fleur junto a él.
Acercándose a la barrera, preguntó qué pasaba. Muy débilmente escuchó Harry: ¿puedes venir aquí y ayudarme con algo, por favor? Encogiéndose de hombros, salió de su habitación y se dirigió a ver con qué estaba teniendo dificultades su amigo. Sí, dijo Harry entrando. ¿Cuál es el problema?, preguntó. ¿Puedes cerrarme el vestido, por favor?, preguntó Fleur. Tengo problemas para llegar a la parte de atrás. Claro, pensó que habría habido un hechizo para hacer eso, pero decidió no pensar mucho en una simple solicitud. Consiguió que le arreglaran el vestido después de muchas instrucciones. Se veía muy bien con su vestido de encaje negro. Y luego la ayudó a asegurarse de que pudiera caminar con tacones. Practicar caminar con esos definitivamente hacía que Fleur fuera un caminante mucho más natural que cuando la había ayudado a probárselos antes. Su corbata se sentía muy incómoda, por lo que imaginó que caminar con tacones se sentiría más o menos de la misma manera. Sin embargo, estos bailes del Senado eran importantes para Sebastián y su trabajo, por lo que tuvieron que vestirse lo mejor posible. Y luego Harry vio cómo Fleur aplicaba todo su tratamiento facial, fueran lo que fueran. Sin embargo, pudo convencerla después de hablar un poco de que era lo suficientemente bonita y no necesitaba trabajo extra. Después de asegurarse de que todo lo demás estaba bien, abandonaron la habitación y bajaron las escaleras. Ayudando a Fleur a bajar las escaleras, se encuentran con todos en la sala de estar. Sebastián y Apolline estaban todos vestidos y listos para partir. Nos vamos por un camino diferente, dijo Sebastián a Fleur. Harry sintió la anticipación de Fleur estallar a su lado. Y para ser honesto, sentí lo mismo. Ahora podía usar la red Flu sin muchos problemas, pero aún así lo encontraba una molestia. La clave para él era seguir caminando. Apolline fue la primera en desaparecer en el fuego. Luego, Harry tomó un puñado de polvo verde y, caminando hacia el fuego, arrojó un puñado junto con el nombre de la mansión. Hizo lo mejor que pudo para atravesar la chimenea y tratar de seguir caminando. Tropezando ligeramente, estaba feliz de no terminar en el suelo. Aproximadamente un minuto después, Fleur cruzó la chimenea. Sin embargo, pudo asegurarse de que ella no terminara tirada en el suelo. Ella le dirigió una mirada amable. Pronto Sebastián cruzó la chimenea y se encontraron con su anfitrión. Harry no tenía idea de quién era el senador, pero parecía entablar una conversación con Sebastián con bastante facilidad. Habiendo comido antes de irse, el grupo se dirigió a la sala principal donde la gente bailaba y socializaba. Sebastián pronto terminó hablando con sus colegas del Senado y Apolline terminó charlando con varios de sus cónyuges. Pronto se encuentran con Henry Deraismes, hijo de la senadora María Deraismes, quien era la poderosa jefa del Comité de Finanzas. Henry parecía lo suficientemente agradable para hablar con él, pero pronto tuvo que interrumpir la conversación cuando su madre lo apartó. Sebastián sirvió en finanzas y aparentemente no tenía una buena relación con el senador Deraismes en ese momento. Sin embargo, no fue ese el caso en toda la habitación. Mientras que los hijos de los senadores del mismo partido interactuaban principalmente entre sí, algunos de los senadores más sociales permitían que sus hijos se mezclaran con los demás. Pronto Harry y Fleur terminaron charlando con un grupo de aproximadamente media docena de niños que parecían bastante amables y sus padres no eran tan estrictos como el senador Deraismes. Sin embargo, todavía se sentían fuera de lugar. En realidad, no conocer a ninguno de los senadores con los que trabajó Sebastián hizo que fuera aún más difícil interactuar con sus hijos. Harry no tenía idea de cómo Apolline charlaba con tanta gente. Pronto Fleur y Harry decidieron bailar. A medida que avanzaba la noche, más y más gente empezó a bailar. Sin embargo, eran principalmente los senadores y sus cónyuges, ya que los niños realmente no conocían a mucha gente allí. Entonces, para hacerlo menos incómodo, terminaron bailando en uno de los pasillos relativamente abandonados. Mientras los dos se balanceaban,
Harry estaba pensando. No le disgustaba el tiempo per se. Para Sebastián era importante y con mucho gusto iría. Aunque fue un poco frustrante no conocer a nadie. Afortunadamente, Fleur conocía a algunos de los niños porque fue a Beauxbatons con ellos o por una de las veces que los senadores vinieron a visitar a su padre y trajeron a sus hijos. Aunque todavía conocía muy pocos nombres. Sin embargo, entre los adultos la dinámica de poder era fascinante. Seguro que había animosidad entre algunos de los principales dirigentes del Senado. Pero con una buena parte de la base, eran mucho más tranquilos y amigables. Sin embargo, no entendía completamente por qué la gente vendría a estos eventos si iba a haber discusiones con personas del lado opuesto. Era un evento social, así que no debería sorprenderse. Sintió un dolor en el pie y luego, mirando hacia abajo, vio que Fleur accidentalmente le había pisado uno de los pies con sus talones. Lo siento mucho, Harry, dijo Fleur separándose. No estaba mirando mis pies. Él se rió entre dientes. No, es que realmente no me estaba mirando los pies tampoco, tranquilizándola. Está bien, aunque puedes quitarte los tacones si quieres. Tomando su idea, Fleur se quitó los zapatos y siguió bailando. El resto de la noche la pasaron bailando en varios lugares y pasándola lo mejor que pudieron. La animosidad en la sala entre los senadores quedó así olvidada mientras Fleur y Harry disfrutaron bailando con su mejor amigo y teniendo una experiencia maravillosa. 25 de mayo de 1992 Hogwarts. Harry escuchó una voz llamándolo mientras caminaba hacia clase. Al darse vuelta, vio a uno de los estudiantes de primer año de Gryffindor corriendo hacia él. Longbottom no lo era. Sí, Harry se detuvo para encontrarse con el estudiante más joven. ¿Está todo bien, señor Longbottom? Neville se detuvo una vez que alcanzó a Harry y finalmente habló después de aproximadamente un minuto de haber recuperado el aliento. Se trata de tu hermano Harry, dijo Neville todavía luciendo aniquilado. ¿Sí? Preguntó Harry levantando una ceja. ¿Cuál parece ser el problema? Son Max y sus amigos los que van a intentar sacar de contrabando un dragón de Hogwarts, explicó Neville. Harry estaba confundido. ¿De dónde diablos se consigue un dragón en Hogwarts?, preguntó desconcertado. ¿Y por qué necesitaría sacar uno de contrabando? Es de Hagrid, dijo Neville, el jardinero. Pensó Hagrid. Harry. Oh, sí, el jardinero al que seguía viendo visitar a Max y sus amigos cuando tenía práctica de Quidditch. Hagrid siempre fue el más excéntrico del castillo. Vio varias de las criaturas que estaba criando el hombre. Era fácil imaginar a Hagrid reemplazando al profesor Cleburne en el futuro, quien se había visto bastante pálido recientemente. También era fácil imaginar a Hagrid consiguiendo un dragón. Pero todavía tenía preguntas. ¿Por qué Hagrid no puede deshacerse del dragón entonces?, preguntó Harry. Él es un maestro, ¿por qué algunos estudiantes tienen que aceptarlo? No lo sé, dijo Neville preocupado. Esta noche lo llevarán a la torre de astronomía y se lo darán al hermano de Ron. Él trabaja en un campo de dragones. Dragón Ranger dices, reflexionó Harry. ¿Por qué decidiste venir a verme en lugar de decírselo discretamente a un maestro? No quería meterlos en problemas, dijo Neville tímidamente. Solo lo hacen para ayudar a Hagrid. ¿Pero por qué yo?, repitió Harry. Quería ver si podías hablar con Max, preguntó Neville. No quiero que se meta en problemas, y pensé que si su hermano hablaba con él lo escucharía. Harry asintió y luego notó la hora. Oh, Neville, veré qué puedo hacer, pero tengo que llegar a clase ahora, dijo. Oh, gracias Harry. Neville sonrió y se fue también. Los pensamientos de Harry se confundieron mientras caminaba hacia pociones. Su hermano realmente era un idiota. ¿Pero qué debería hacer al respecto? Ya le salvó la vida una vez este año y no quería tener que volver a repetirlo. Por eso dudó sobre la intervención directa. ¿Pero qué hacer en todo caso? Cuando llegó a clase dejó de lado esos pensamientos y decidió pensar en el tema más tarde.
Al final, después de consultar con Fleur, decidió contarle a un maestro lo que estaba pasando. Después de mucha consideración, se decidió por el profesor Flitwick. Los otros profesores probablemente destrozarían a Max y sus amigos o, en el caso de sus padres, amenazarían con sacarlos de la escuela. Sin embargo, Flitwick era amable y parecía el profesor más imparcial que se podía encontrar. Así que, una vez terminada la clase, le pasó al profesor una nota discreta. Parecía bastante sorprendido al principio, pero durante la cena llamó su atención y levantó un pequeño pulgar. Y ahora a ver qué pasaría. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para darse cuenta de eso. A la mañana siguiente, los 100 puntos de Gryffindor parecían un buen indicador de lo que había sucedido la noche anterior. Por lo que había logrado deducir, no era el único que sabía lo que estaba planeando el trío dorado. Aparentemente, su conversación había sido escuchada por cierta rubia Slytherin, y así Snape y McGonagall terminaron arrestando al trío junto con el profesor Flitwick. El fiasco que resultó fue bastante espectacular por lo que escuchó. Pronto los profesores Potter descubrieron en qué se había involucrado su hijo y estaban bastante horrorizados. Los puntos perdidos fueron solo una pequeña parte. Lily y James estaban en la oficina del director aparentemente dando un max firme. Y pronto llegaron más padres basados en la matriarca Weasley, quien puso una cara muy interesante al ver a su hijo. Considerándolo todo un momento muy interesante. Y para colmo, Malfoy fue castigado por escabullirse en la escuela. Entonces Max, Ron y Draco cumplirían condena con Hagrid en el bosque prohibido. Tener un castigo con la persona que te causó problemas en primer lugar le pareció una idea estúpida a Harry. Pero claro, él no estableció las reglas, simplemente las siguió y se divirtió viendo el caos causado cuando la gente las rompía. Realmente bastante gracioso. Joe, Catherine y Fleur también encontraron la situación bastante divertida. O bien Harry ya no tenía idea de qué pensar de Hogwarts. Se había despertado y escuchó algo acerca de que su hermano estaba en la enfermería y que algunas personas habían muerto. Y nadie sabía muy bien qué diablos estaba pasando. Cuando llegó al gran salón para la cena de fin de año todo estaba raro, había tanta gente desaparecida. Los estudiantes ocupaban rápidamente sus asientos y charlaban en voz alta, emocionados por la fiesta. Pero ninguno de los padres de Harry estaba allí. Ni donde Max y sus amigos ni ninguno de los Weasley. El director entonces comenzó a hablar luciendo mucho más serio de lo que Harry lo había visto en mucho tiempo. Ha pasado otro año. Gritó Albus, abriendo los brazos y sonriéndoles. Y debo molestarte con un gofre jadeante de un anciano antes de que le hinquemos el diente a nuestro delicioso festín. ¿Qué año ha sido? El director continuó. Esperemos que sus cabezas estén un poco más llenas de lo que estaban, tienen todo el verano por delante para dejarlas limpias y vacías antes de que comience el próximo año. Ahora, según tengo entendido, la copa de las casas aquí necesita ser premiada, y los puntos quedan así. En cuarto lugar, Gryffindor, con 312 puntos. En tercero, Hufflepuff, con 352. Ravenclaw tiene 426, y Slytherin, 472, finalizó, sonriendo amablemente a la mesa de Slytherin, que estalló en estridentes aplausos y vítores. Sí, bien hecho Slytherin, llamó Albus en voz alta, mientras el ruido disminuía. Sin embargo, hay que tener en cuenta los acontecimientos recientes, dijo, asintiendo con seriedad. Y entonces el estado de ánimo se volvió mucho más severo. Anoche lamento informarles que han ocurrido unos hechos terribles y que tristemente debo comunicarles hoy. El viejo director suspiró. Algunos de ustedes podrán notar la ausencia del señor Potter o de sus amigos el señor Weasley y la señora Granger. Anoche se vieron envueltos en un lío que nunca debería haber ocurrido en Hogwarts y que tuvo efectos horribles con alguien tan joven.
Dumbledore suspiró y dejó escapar una lágrima. El señor Weasley lamentablemente ha fallecido y aunque el señor Potter y la señora Granger aún viven, han resultado gravemente heridos. Harry sintió que su visión se volvía negra. La profesora McGonagall luego reemplazó al director que se estaba recuperando. A partir de este momento sabemos muy poco de los eventos que han ocurrido, pero para aquellos que saben los afectados, nuestro más sentido pésame. Todos estaban en shock cuando Albus habló. Entonces tengo el triste deber de repartir algunos puntos de último minuto. Déjame ver. Sí, primero, y es lo más difícil otorgarle puntos a alguien póstumo, pero al señor Ronald Weasley, por el juego de ajedrez mejor jugado que Hogwarts ha visto en muchos años, y por su coraje eterno le doy a la casa Gryffindor 100 puntos. Continuó. En segundo lugar, después de la señorita Hermione Granger, por el uso de la lógica fría frente al fuego, le doy a la casa Gryffindor 50 puntos. Y tercero, al señor Max Potter, continuó Albus, por puro valor y coraje excepcional, le doy a la casa Gryffindor 60 puntos. Pomona dio un extraño grito ahogado y la mandíbula de Minerva se abrió. Estaba soñando, seguramente esto no era real, Gryffindor estaba vinculado precisamente con Slytherin, esto no podía ser, un vínculo de dos vías, era más de lo que cualquiera podría haber esperado. También hay todo tipo de coraje, dijo Albus suavemente. Se necesita mucha valentía para enfrentar a nuestros enemigos, pero también para enfrentar a nuestros amigos, por lo tanto, le doy 10 puntos al señor Neville Longbottom. Harry vio las cortinas verdes cambiar sus colores a un feroz carmesí y dorado, la serpiente se convirtió en un león, pero nadie pareció darse cuenta. La sensación de shock fue universal. 18 de junio de 1992 Francia. 2 semanas habían pasado, 2 semanas desde la muerte de Ronald Weasley. Los shocks realmente afectaron a todos. Realmente fue la primera persona que Harry conoció que había muerto en su vecindad. ¿Y qué impacto había dejado en cualquiera? Después de superar el shock, muchos estudiantes terminaron completamente histéricos. Harry simplemente sintió frío. Se suponía que Hogwarts era el lugar más seguro de Inglaterra y un estudiante había muerto entre sus paredes. Entonces, si bien la muerte de Weasley fue triste, la mayor preocupación era cómo diablos la seguridad había caído tan bajo. ¿Y qué pasaría con su hermano y su amigo con sus heridas? Poco después de que los estudiantes de oratoria de Dumbledore inundaran la enfermería tratando de ver a Max y Hermione. Esas personas habían sido rápidamente expulsadas por la severa Madame Pomfrey. Estar relacionado con Max fue en realidad un triste beneficio en este caso. La enfermera le había permitido entrar para ver a su hermano y casi deseó no haber ido. Ver a sus padres junto a la cama de su hermano era desgarrador y ver a su hermano en la cama del hospital era insoportable. A pesar de todo lo sucedido estos últimos años, no deseaba ningún daño a nadie de su familia. No lo miraron y al ver bastante tristeza dio media vuelta y se fue sin decir palabra. Madame Pomfrey dijo que los dos se recuperarían por completo, aunque llevaría un tiempo. Ese año el viaje en tren a casa fue muy tranquilo. Lily y James habían decidido quedarse en la escuela hasta que Max mejorara. Sin embargo, sería mucho peor para la familia Granger. Al parecer, un mes antes de su excursión, el padre de Hermione había muerto en un extraño accidente. Y debido al hecho de que su desconsolada madre no podía entrar en una instalación mágica, no tendría familia a su lado hasta que pudiera caminar lo suficiente. Pobre chica. Harry saludó al señor Patterson mucho más sombrío de lo habitual. Al no haber escuchado aún lo que había sucedido, Isaac lo llevó hacia un lado donde Harry le dio toda la información limitada que sabía. Y esa fue la primera vez que vio a su mentor enojado. Primero llevó a Harry a Francia, pero se fue después de tener unas palabras con Sebastián. Nunca antes había oído al señor Patterson maldecir tanto en voz baja.
Sebastián no le dijo lo que estaba pasando, sino que hizo que Harry y Fleur subieran las escaleras y charlaran mientras él contactaba a algunos de sus amigos en el gobierno. Fleur se había sorprendido tanto como todos los demás. Después de hablar con su amigo, Harry se dio cuenta de que no estaba tan dolido ya que nunca había sido muy cercano a Weasley. Pero quedó profundamente conmocionado por la vulnerabilidad expuesta de la antigua escuela. Y por mucho que preferiría no admitirlo, ver a su hermano acostándose con el niño que vivía le había tocado una fibra sensible. Luego, Fleur fue absolutamente maravillosa al ayudarlo a resolver sus emociones y hacerlo sentir mejor. Ella fue simplemente maravillosa. Y se dio cuenta de cuánto valoraba cada día más sus conversaciones. Y luego, este episodio puso en juego algo que había estado cruzando por su mente desde hacía algún tiempo. Se estaba enamorando de Fleur del Cour. Todo llegó a un punto crítico luego de una reunión que tuvo con Sebastián e Isaac. Habían estado hablando de lo que habían aprendido de Hogwarts. Por lo que Sebastián había podido deducir de sus contactos, Dumbledore había escondido algún objeto misterioso en las entrañas de Hogwarts como una especie de trampa. Aún era un misterio para ellos a quien intentaba atrapar el director, pero por lo que habían reunido, la trampa había tenido más o menos éxito. Pero todo estaba pensado para adultos. En primer lugar, se suponía que Max y sus amigos nunca deberían estar allí. ¿Por qué habían decidido ir y cómo la seguridad de la escuela había sido tan relajada ese día que aún es un enigma para todos? Bajo una creciente presión pública, el Ministerio Británico iniciaría una investigación de 1 año de duración. Todos los aurores que actualmente peinan Hogwarts se habrían ido cuando las clases comenzaran nuevamente, pero Sebastián dijo que la investigación probablemente no arrojaría resultados. Dumbledore, a pesar de los defectos que cometió, seguía siendo un individuo poderoso, pero sospechaban que la investigación tenía como objetivo principal calmar al público y tapar el trasero del político. Sin embargo, algo bueno que surgió de todo este lío fue una nueva regla según la cual los estándares de seguridad de Hogwarts ahora debían revisarse cada 5 años en lugar de los viejos 20 años. Harry ni siquiera supo que en Hogwarts se realizaban inspecciones de seguridad y mucho menos cada 20 años. Esa cantidad de tiempo también fue bastante ridícula. Sin embargo, se proyectó una buena noticia para que Max y Hermione se recuperaran por completo. Sin embargo, odiaría ser quien tuviera que contarles sobre la muerte de Ron. Pero luego, después de su charla, la conversación giró hacia un tema ligeramente diferente. Entonces, ¿qué sientes por Fleur?, preguntó Sebastián una vez que la camarera se fue nuevamente. A mí, me gusta el Quidditch. ¿Crees que los Canons alguna vez serán buenos? Eso no va a funcionar conmigo, respondió Sebastián. Entonces, una vez más, ¿qué sientes por ella? ¿Por qué es importante?, preguntó. Creo que tengo algunas cosas más importantes de las que preocuparme ahora que la escuela comenzará de nuevo pronto. Entonces, ¿no estás interesado en ella? Sebastián pidió una aclaración. Yo no dije eso. Entonces estás interesado en ella. Yo tampoco dije eso. Sebastián se volvió hacia Isaac. ¿Te suena familiar esta conversación? Su mentor sonrió. Cuando éramos niños y tú estabas pensando en invitar a salir a Apolline. Exactamente. Sebastián tomó otro bocado de su almuerzo antes de volver a intentarlo con Harry. Mi hija es inteligente, hermosa y también sabe manejar su varita. Tiene sus defectos como todos, pero es una buena bruja, una buena bruja. Harry solo pudo gruñir en señal de acuerdo, sin estar seguro de qué más decir o hacia dónde iba la conversación, aunque tenía algunas ideas. Tal vez estoy haciendo esto de manera equivocada. Empecemos de nuevo. Harry esperó mientras Sebastián tomaba otro bocado de su comida antes de continuar con sus preguntas. He notado que tú y Fleur habéis estado pasando mucho tiempo juntos, más de lo habitual en los últimos días. Parece que recientemente ustedes dos se han vuelto bastante cercanos.
¿Estoy en lo cierto? Harry pensó en eso. Habían sido amigos durante 7 años, casi la mitad de su vida. ¿Podría Sebastián saber que sentía algo por su hija? No me importa. ¿Conoces a Harry el mayor del Cour? Habló viendo a Harry pensando profundamente en los últimos años. Te has vuelto muy cercano a nuestra familia y no puedo pensar en nadie más con quien me gustaría que mi hija saliera. Saliendo, señor, dijo Harry sacado de sus pensamientos sobresaltado. Sí, Harry está saliendo. Sebastián sonrió. Puedo ver en ustedes dos que harían una buena pareja y luego probablemente adivinó los pensamientos de Harry. Dime, Harry, ¿estarías interesado en salir con Fleur? No lo sé, confesó finalmente Harry. Aunque no sé si ella está interesada en mí o no. A ella le gustas, Harry, le aseguró Sebastián, te lo puedo garantizar. No eres tan bueno leyendo el lenguaje corporal de las personas, Harry, pero por lo que vemos, ustedes dos definitivamente tienen algo que hacer. Apolline me ha señalado que es casi imposible lograr que deje de hablar contigo. Sebastián se rió entre dientes. Seguro que hablas mucho en esos espejitos que tienes y ella no dejará de hablar de los lugares a los que quiere ir. Tus bromas son realmente lindas, ¿sabes? Además, ¿ella te refleja a veces? ¿Reflejo? Preguntó Harry confundido. Quiero decir que su lenguaje corporal, postura o incluso lo que dice refleja lo que dijiste o hiciste. Entonces, si tomas un sorbo de tu vaso, ella también tomará un sorbo de su vaso. O si cruzas las piernas, ella también tomará un sorbo de su vaso. Normalmente hace lo mismo. Harry finalmente habló. Merlin, espero que sea cierto, ella también me gusta, admitió finalmente. Sebastián sonrió. Eso pensé, dijo, he hablado de esto con Apolline y estamos de acuerdo con que salgas con Fleur bajo 2 condiciones. ¿Qué? Preguntó Harry secamente. Por favor, espera hasta después de marzo para preguntarle. Porque esa fue una solicitud confusa. Sebastián explicó. En marzo tendremos elecciones para 1/3 del Senado y personalmente me enfrento a una dura carrera por la reelección, pero si gano hay muchas posibilidades de que tengamos la mayoría y seré el próximo presidente del Senado. Francia. Eso fue impactante para Harry. Entonces estaría saliendo con la hija del presidente francés. El hombre mayor se rió. Sí, y eso sería un gran beneficio para nosotros al ayudar a mantener las ofertas de alianzas matrimoniales al mínimo si supieran que Fleur ya estaba ocupada. Parecía una petición razonable aunque Harry no pudo evitar sentirse nervioso. ¿Y tu segunda petición? Preguntó Harry. Por favor, usa protección, sonrió Sebastián, conozco a sus 2 adolescentes y confío en ustedes, pero no quiero ser abuelo hasta que ambos se gradúen. Harry solo gimió ante esa imagen. Por Merlin, estos próximos meses vamos a ser interesantes. 8 de junio de 1992. Francia. Fleur no sabía realmente lo que estaba pasando. Recientemente había llegado a casa desde Beauxbatons y no había sabido nada de Harry en más de una semana. Sus padres no estaban realmente al tanto de lo que estaba pasando en Inglaterra en ese momento. Isaac tenía previsto recoger a Harry en la estación de tren hoy, pero llegaron tarde. De repente escuchó un ruido proveniente del exterior que indicaba que alguien había entrado a través del sistema de salas. Con suerte, eran Harry e Isaac los que acababan de llegar. Saltando de la cama se acercó al borde de la barandilla del piso de arriba para ver quién había venido. Como había pensado, eran Harry e Isaac quienes ahora estaban en la casa, pero estaban charlando con Apolline y Sebastián en voz baja. Lo que sea que estuvieran hablando parecía enojar a los adultos. Poco después de hablar con sus padres, Harry subió las escaleras y los adultos se trasladaron a hablar a otra habitación. Se encuentra con Harry en las escaleras. ¿Qué está pasando? Preguntó Fleur, llegas tarde. Harry se veía increíblemente cansado pero aún así parecía feliz de verla. Sí, lo siento, nos retrasamos un poco. ¿Está todo bien? Preguntó preocupada por el tono cansado de su amiga.
Si Harry dejó escapar una pequeña sonrisa, sentémonos y te contaré todo lo que está pasando. Decir que Fleur estaba furiosa después de escuchar la historia de Harry sería quedarse corto. Esos completos imbéciles, gruñó Fleur, ¿cómo pudo el idiota de tu director hacerte correr tanto riesgo? Después de pasar unos minutos despotricando sobre la estupidez inglesa, sintió una mano en su hombro. Levantando la vista de sus cavilaciones, jadeó al ver los radiantes ojos verdes de Harry. Fleur, dijo Harry con voz firme pero cansada, está bien, todavía estoy aquí, todo está bien. Sentía que sus emociones se estaban descontrolando en ese momento. Dejando a un lado la precaución, abrazó a Harry. Lo sé, jadeó. Es un poco impactante que estuvieras cerca de algo tan peligroso. Harry inicialmente, después de ser sorprendido por su acción inicial, le devolvió el abrazo. ¿Cuál fue este sentimiento? A pesar de saber que Harry no estaba personalmente involucrado en los eventos de Hogwarts, Fleur se sentía bastante ansiosa. Y ese nivel de ansiedad era único para alguien fuera de su familia. Esas emociones eran confusas para ella. Pero lo que sí sabía era que se sentía mucho mejor ahora que estaba con su amiga. Más tarde, Harry y Fleur se sentaron en su cama jugando ajedrez mágico. Más temprano ese mismo día, Sebastián e Isaac tuvieron una reunión con Harry en el estudio de la planta baja de su padre, y desde entonces Harry parecía especialmente nervioso. Pero ahora parecía estar concentrado en su juego por el momento. Si Harry se hubiera sentido nervioso, no habría sido el único. Poco después de que los hombres entraron a la oficina de Sebastián para hablar, Apolline había llevado a Fleur a un lado. Esa conversación fue probablemente la más vergonzosa que tuvo con su madre en mucho tiempo. Le había preguntado mucho a Fleur qué pensaba sobre Harry. Durante su conversación, aunque Fleur no dijo esto en voz alta al principio, su madre la ayudó a darse cuenta de algo que había estado cruzando por su mente desde hacía algún tiempo. Tenía sentimientos por su buen amigo Harry Potter. Pero además de darse cuenta de esos sentimientos, llegó la confusión. No estaba segura de qué hacer ahora o si debería decirle algo a Harry. A pesar de su habitual intuición Bella, que normalmente le permitía saber si un hombre estaba interesado en ella o no, no obtuvo ningún resultado concluyente al mirar a Harry. Debido a que habían crecido tan cerca durante años, él se había vuelto básicamente inmune a su encanto Bella. Y ese fue un hecho que, especialmente a medida que crecía, fue un verdadero alivio. Sin embargo, eso planteó un problema. Fleur estaba interesada en Harry pero no tenía idea de si él compartía los mismos sentimientos que ella. Por Merlin. Se suponía que los hombres debían preocuparse por lo que ella pensaba de ellos, no se suponía que fuera al revés. En definitiva, una situación muy confusa. La voz de Harry la sacó de sus pensamientos mientras la vencía en ajedrez una vez más. Sonriendo, dejó de pensar en las relaciones y retó a su amiga a otro partido. Pasaron horas jugando varios juegos y dejando de lado sus pensamientos mientras disfrutaban del tiempo juntos y se olvidaban de los problemas del momento. Escena de ensueño. Esa noche Fleur soñó que estaba bailando junto con Harry en un hermoso prado. El viento le agitaba el pelo suavemente y se sentía feliz y contenta. Continuó bailando con Harry, con sus cuerpos acercándose más y más con cada paso. Fleur llevaba un vestido azul cielo con cordones que hacía juego con el vestido que tenía un escote escotado alrededor de su cuello, revelando tentadores indicios de su escote. El suave viento le revolvió el pelo. Sus manos eran largas y delgadas, fuertes y artísticas, con las uñas pintadas de un tenue tono azul. En un momento durante el baile, Fleur movió su mano y ahuecó la mejilla de Harry mientras miraba fijamente los ojos verde bosque que la miraban. Ella se acercó y sus párpados cayeron automáticamente cuando sus labios se rozaron ligeramente.
Harry pareció sorprendido por su iniciativa, pero pronto se derritió contra sus labios, lo que la hizo sonreír y presionar más sus labios contra los de él. Después de que pasaron algunos segundos, Fleur movió sus labios contra los de él para mordisquear ligeramente sus labios inferiores. Sabía un poco a aire fresco helado y jugo de calabaza. Luego, Fleur se mordió lentamente el labio inferior y luego se movió alternativamente entre el labio superior y el inferior. Luego, Harry tomó su labio inferior y lo chupó ligeramente, lo que hizo que Fleur respirara profundamente. Ella abrió los ojos para mirarlo y ambos rápidamente volvieron a pelear con los labios. El simple beso se convirtió lentamente en una pelea apasionante por el control de los labios del otro, acompañado del chasquido muy caliente de los labios golpeándose y chupándose. Para intentar obtener una ventaja en su pequeño concurso, ella insertó toda su lengua en su boca sin darle la oportunidad de tomar represalias. Continuaron su pequeña pelea hasta que la necesidad de oxígeno los obligó a separarse. Ambos terminaron jadeando y sonriéndose locamente el uno al otro. Luego decidió jugar un juego. Darse la vuelta con una mirada de venida hacia aquí y salió corriendo, obligando a Harry a ir tras ella. Lo hizo felizmente, y ambos se rieron de la pura alegría de todo. Le encantaba la sensación del viento a través de su cabello rubio plateado. Fleur fue rápida pero Harry era más alto. Sus zancadas más largas consumieron la distancia, acortando la brecha hasta que finalmente, se acercó lo suficiente como para agarrar su muñeca. El repentino cambio en su equilibrio la hizo tropezar. Él chocó contra ella, enviándolos a ambos al suelo juntos. Aterrizaron sobre la suave hierba, divertidos e ilesos. Fleur luchó por liberarse, girando su mano de un lado a otro, pero fue en vano. Ella se reía todo el tiempo, y él también. Finalmente dejó de intentar escapar. Ella decidió entonces cambiar sus tácticas y de repente lo empujó a un lado, haciendo que cayera sobre su espalda. Luego rodó sobre él, expulsando el aire de sus pulmones. Mientras él yacía allí tratando de recuperar el aliento, Fleur logró soltar su muñeca y se liberó. ¡Ja! Gritó triunfalmente, levantando las manos lejos de él, manteniéndolas fuera de su alcance. Ella se sentó encima de él con la entrepierna colocada tan cerca de su punto más sensible. Luego lo empujó suavemente contra el suelo. Con ambas manos todavía sobre su pecho, ella bajó sus labios hacia los de él. Fin del sueño. Tanto Harry como Fleur se despertaron en sus respectivas habitaciones, sudando profusamente y tenían el mismo pensamiento en sus mentes. ¿Qué demonios fue eso?